El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y justamente empezamos el programa en comunicación vía Zoom con la región Ucayali. Ahí se encuentra el vicealmirante en situación de retiro, Carlos Tubino Arias, que ha sido también congresista de la República por Fuerza Popular, a quien le damos la bienvenida. Vicealmirante, ¿cómo está? Carlos Tubino Arias, qué gusto de tenerlo conectado acá con la red de comunicación regional. Escuchar a los analistas políticos y a los políticos que se encuentran en nuestra capital, definitivamente ellos tienen una visión de lo que pasa, pero lógicamente no es lo mismo analizar desde las regiones. En este caso, usted se encuentra en Ucayali y queremos conocer cuál es su perspectiva del momento político que vive el país. Sí, muchas gracias por tu pregunta. De decirte primeramente, yo en este momento estoy en Lima, he sido congresista de la región Ucayali por 8 años y tengo, sí, toda una visión importante que tú la has manifestado sobre la situación de nuestras regiones. Hoy día, el Perú sigue viviendo momentos críticos de su historia, porque estamos en una crisis política permanente. Y al estar un país en esa situación, se generan una serie de problemas, no solamente para su desarrollo, sino para consolidar lo que, a pesar de los años que tenemos de vida independiente, no se ha logrado en nuestro país. Consolidar una nación unida, una nación sin ningún tipo de discriminación, una nación donde el color de la piel no signifique nada, sino solamente lo que debe significar en los sentimientos como peruanos, como patriotas. Eso es lo que tenemos que trabajar mucho todavía en nuestro país. Ahora, partiendo de ese concepto, llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que tampoco muy poco se sabe de nuestro país. Ese es el problema. No se sabe de los quechuas, no se sabe de los aymaras, no se sabe de las etnias que existen en la selva peruana. Es decir, de que por tratar de construir una república mal hecha, hemos perdido la perspectiva de lo que significa la nación peruana, y eso se ha ido perdiendo o se ha ido dejando a un segundo plano, y hemos dado prioridad, si usted se da cuenta, a hablar de la constitución y la constitución, pero no sustentada en una realidad que vive todo el Perú, ¿no? Como tú dices, toda la nación, una nación como la del Perú, ¿no? Sí, mira, acá es muy importante lo que dices en cuanto a que todos tenemos que mirar mucho más hacia nuestro país, y eso en todas las clases sociales. Mirarnos sin odios, mirarnos sin rencores, pero sí conociendo más la realidad nuestra. Somos un país con una geografía muy difícil. Somos un país que comunicarnos geográficamente es muy dificultoso. La región Ucayali vive justamente esos momentos de falta de conectividad en un mundo interconectado. Y entonces tienes tremendas trabas para el desarrollo no solamente en este caso de la región Ucayali que menciono, sino de pueblos muy alejados. Por ejemplo, en la provincia de Purús
se vive el aislamiento total, es la provincia más grande de nuestro país, no tiene ningún tipo de conectividad terrestre con el Perú, porque el río Purús fluye hacia el Brasil y no hay ninguna conectividad, no hay una trocha, no hay un camino, no hay nada, solamente la conectividad aérea. Entonces, es un territorio difícil, un territorio con muchas comunidades nativas, con diferentes dialectos, y tenemos que todos aprendernos a respetar en cuanto a nuestra realidad, ya sea los que han sido ancestralmente integrantes de comunidades como la que estoy mencionando, o quienes vinieron a hacer patria a nuestro país. Usted ha escrito un artículo en el diario Ímpetu de Pucallpa, donde señala que los aymaras son un pueblo que habita la meseta andina del lago Titicaca y parte de Madre de Dios desde los tiempos precolombinos. Su población es cerca de 2 millones de habitantes en 4 países. La de Bolivia supera el 1.000.000 de habitantes, el Perú son más de 500.000, en Chile son menos de 200.000 y en Argentina llegarán a unos 20.000. Estamos hablando de los aymara. Se han enfrentado a los españoles durante el virreinato. En 1781, su líder histórico, Túpac Katari, lideró un ejército de 40.000 aymaras que se levantó en armas contra los españoles, luego de la insurrección de Túpac Amaru, siendo finalmente derrotado por el ejército realista. Y sigue su artículo. Pero en esto también usted señala que Evo Morales, perteneciente a esta etnia, fundó el UNASUR en el 2020, que es una organización transnacional que tiene como fin la construcción de una América plurinacional agrupando movimientos sociales y políticos de izquierda para refundar los estados. Y sigue más en el artículo y considera de que este objetivo de Evo Morales liderando a los aymaras está vigente y se convierte en cierta medida en un peligro en toda esta zona. Inclusive usted señala que serían los que están asusando pues en los problemas de Puno específicamente. Sí, mira, yo en ese artículo, te agradezco que lo menciones, hablo de la insurrección aymara. Lo que estamos viviendo hoy día en Puno y que muchos peruanos, la mayoría diría yo, inclusive los medios de comunicación en Lima, etcétera, cierran los ojos ante una realidad. Y la realidad es que estamos viviendo eso. Hay un pueblo ancestral peruano que se ha levantado contra el Estado. Y no solamente desde hace 3 meses se mantienen bloqueos de carreteras en Puno, sino que se está bloqueando los 3 puentes internacionales. Y el Estado peruano se ha replegado. Luego de la muerte, de esta lamentable muerte de estos 6 soldados en Puno, el ejército prácticamente se ha replegado a sus cuarteles. Y entonces hoy día vivimos una realidad que debería preocupar a los peruanos, en la cual los puentes internacionales que comunican al Perú con Bolivia no están siendo administrados por el Estado peruano, sino por las comunidades aymaras. Entonces hay un repliegue estratégico del Perú ahí. Y eso es una situación grave. Yo veo al ministro de Defensa hablando continuamente, y con justa razón también, de los temas de los últimos desastres que hemos tenido en diferentes lugares, sobre todo en la costa de nuestro país. Pero eso no debe ser que lo impida a tomar un tema que es trascendental para su cartera. Las Fuerzas Armadas están para proteger las fronteras, no para que se replieguen. Bien. Y trayendo a colación ese artículo que tiene que ver mucho con un trabajo también de inteligencia, digamos así, de investigación en qué situación se encuentran estas zonas, y yo le formulo la siguiente pregunta, ¿no? Hace unos días, la situación que compromete a una red de espionaje acá en el Perú, al expresidente de la República, Pedro Castillo,
al excomandante general Raúl Alfaro, a un ciudadano, José Fernández Hernández, español, que estuvo detenido y ya lo dejaron en libertad, no sabemos por qué, y también a un congresista de Fuerza Popular, el congresista Cordero. Según la información que se tiene, la intención ha sido constituir una especie de servicio de inteligencia particular para hacer actos de espionaje, lógicamente, posiblemente de chuponeo, etcétera, pero esto en una relación muy directa ya con el expresidente Pedro Castillo, que si no caía, de repente este proyecto a estas alturas ya se hubiera materializado. ¿Cómo analiza este tema? Sí, mira, este es un tema muy serio, porque la verdad, a quienes hemos vestido uniforme, nos cuesta creer de que el comandante general de una institución, en este caso de la Policía Nacional, pueda estar recibiendo directivas, pueda estar recibiendo órdenes, entre comillas, para hacer cambios de generales dentro de la institución, para censos y cosas por el estilo. Y todavía con dejo extranjero. O sea, yo digo, ¿y cómo tanto el general Alfaro como otros generales que se vinculaban con este caballero, digo yo, que no les llamaba la sospecha eso? Así fuera un enviado del presidente de la República, sabiendo que Castillo podía estar siendo sometido pues a influencias extranjeras para llevarnos a una situación que hemos venido luchando para no caer en ella, que es llevarnos al socialismo del siglo XXI. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué estos generales no actuaron rápidamente y dijeron, yo no puedo estar coordinando con este señor? Y si no era así, pedir su pase de retiro o lo que fuera. Pero que haya tenido vigencia este señor dentro de la Policía Nacional de Perú, una institución tan importante para nuestro país, realmente que nos preocupó un montón. Ahora, según las investigaciones y lo que se va a profundizar seguramente, esto podría tener una, una telaraña un poco más amplia, ¿no? Porque ya involucra un trabajo de topo, como se dice, o de espionaje interno dentro del partido político, porque estamos hablando de un congresista que estaba infiltrado, o que está infiltrado hasta ahora, porque sigue dentro, en Fuerza Popular. Tenemos a los de Acción Popular, que no sabemos si son de Acción Popular o al final de cuentas eran del partido del expresidente Pedro Castillo, y de ahí de otras fuerzas políticas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podría llegar esta red de relación, de coordinaciones, ¿no? Y para qué efectos también, ¿no? No creo que solamente sea un problema de corrupción, ¿no? Sí, mira, efectivamente, por lo que se ve, esta red estaba en formación, como bien lo dijiste al inicio. Esta red no había todavía logrado sus objetivos para los cuales se estaba creando. Y entonces, por ejemplo, el congresista Cordero no ha tenido mayor influencia en la bancada de Fuerza Popular. Y así lo hemos visto en todas las votaciones que han habido en el Congreso. Fuerza Popular ha votado siempre unida como grupo político. Y entonces no ha habido esa influencia que podría haber tenido Cordero, sí, que estaba coordinando, en este caso, con el presidente de la República. Y entonces es una red que estaba en formación. Hay que tener claro que en inteligencia toma tiempo para que las cosas se consoliden. No se hacen de un día para otro, porque todo un periodo de infiltración toma tiempo y no se hace, como digo, rápidamente. Entonces, acá sí estábamos frente a un tema que no había logrado consolidarse como esperaban los que lo querían formar. Ahora, la presencia del español, y parece que no se está reparando mucho sobre este tema,
menor que estos generales, menor que esta cúpula política que ha pretendido organizar un servicio de inteligencia, pero que al final de cuentas yo no creo que bastaba solamente el respaldo del presidente Castillo para tener este nivel de decisiones, ¿no? Parecería, a mi modo de ver, parecería que hay alguien detrás de todo ello, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema que está en investigación en la Fiscalía. Espero que lleguen hasta las últimas consecuencias y que se sepa al final qué es lo que estaba sucediendo y quiénes son los implicados. Entonces, lógicamente, hay que esperar un poco, esto está en investigación. Vamos a ver, en Fuerza Popular se está investigando y ya se le ha sometido a disciplina al congresista Cordero, y entonces se le tiene que escuchar porque eso está establecido de esa manera. Él tendrá que dar sus descargos y por otro lado se tendrá que ver su culpabilidad y qué cosa es lo que pretendía, ¿no? Ahora, estuve viendo algunos programas periodísticos también y se hablaba que el estratega para que estalle esta primicia o este tema ha sido el señor Jorge Barba, que según tenemos entendido tiene una empresa de inteligencia, tiene un dedicado a la inteligencia como a la contrainteligencia, lógicamente por su labor, y lógicamente nos imaginamos pues y también habla de que había comprometido un técnico de la Marina que estaba en este trabajo de espionaje, y todos los que se preocupan, se preocupan, dicen, ¿y era tan fácil infiltrarlo al gobierno de Pedro Castillo? Bueno, mira, acá este señor Barba es un oficial retirado de Marina, que él ha sido un infiltrado de la Fiscalía a este grupo que se estaba formando. Él, en algunas declaraciones que ha hecho en un medio de comunicación, ha hecho mención de que el español, como alguna otra persona que lo frecuentaba, eran muy incipientes en los temas de inteligencia. Tanto así que se citaron para encontrarse en una cafetería de Starbucks, Ujú. que es, eh, asiste mucha gente, y eso, gente de inteligencia jamás cometería ese error, porque jamás una reunión de inteligencia se hace en un lugar público. Eso es como decir el abecedario de la inteligencia. Entonces, no estamos a gente experta en inteligencia, eso es, también hay que tener en cuenta eso. ¿Usted considera que pudo haber tenido futuro este aparato que ha querido montar Pedro Castillo, lógicamente si no pasaba lo del 7 de diciembre? Sí podría tener éxito si involucraba al Servicio Nacional de Inteligencia, o sea, a la DINI. Entonces, ahí sí hubiera tenido mucho más medios y gente más entendida en los temas de inteligencia. Entonces, ellos, como digo, un proceso de infiltración toma tiempo. Entonces, este ciudadano que le dicen el español, que tiene esa nacionalidad, trataba de colocar a generales de su confianza en la DIRIN, que es el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, como en el Servicio de Inteligencia o la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIRINTI. Entonces, ellos estaban haciendo todo un proceso de infiltración que seguramente tenía que concluir en la DINI. Ahora, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y quién es ese este español, no? ¿Quién es? ¿De dónde aparece? ¿Cuál es su trayectoria empresarial, política, académica? Y aparece ahora como se dice, el alfil dentro de todo este debate, y no sé,
o es simplemente la justificación para que no se investigue a otros que sí verdaderamente están metidos, ¿no? Porque que alguien le dé el manejo de inteligencia personal ya a un extranjero pues, podría ir inclusive como algo, como una traición a la patria, ¿no? Mira, la verdad que tiene mucha razón y eso mismo nos preguntamos los peruanos que estamos siguiendo este tema, cómo, de dónde apareció este sujeto. Y sobre todo vemos que no es una persona con experiencia, porque la gente con experiencia y inteligencia, y lo digo con humildad, pintan canas. Yo he estado 8 años trabajando en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Y entonces, este tipo, a nuestro entender, es un mocoso, un tipo de 30 y tantos años, 34, 35 años. Un tipo que parece que estaba metido en algunas operaciones de manejo de terrenos, algunas irregulares tal vez, y entonces había alquilado una tremenda casota en La Molina, acá en Lima, y tenía hasta cancha de fútbol, cancha de fulbito, cancha de frontón, hacía reuniones sociales ahí. Entonces, la verdad que llama la atención. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, porque quisiéramos saber más quién es este tipo y de dónde sacaba ese dinero para pagar, según lo que ha trascendido en los medios de comunicación, $30,000 anuales por el alquiler de la casa que tenía y que usufructaba. Y ahora está libre. Y ahora está libre. De repente ya se fue del país. Sí, yo la verdad que no entiendo toda esa parte. Hay mucha información que no sabemos, porque si la fiscalía lo ha dejado libre debe ser por algo, ¿no? Pero por otro lado tenemos muchísimas dudas todavía. Ahora hay que tener en cuenta también de que Dina Boluarte es la continuidad del partido de gobierno que ganó las elecciones, ¿no? De Pedro Castillo, ¿no? Es su continuidad, su vicepresidenta, ¿no? Sí, por supuesto. Eso yo creo que los peruanos no debemos olvidar, porque a veces hay personas que tienen poca memoria, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Ella es integrante de la fórmula presidencial de Castillo. Ella perteneció al Partido Perú Libre y aparte de eso era, según dicen, la cajera también en la campaña. Entonces hay muchas cosas ahí que nos hacen ser muy prudentes para poder ir analizando los temas que la prensa nos está poniendo ante nuestros ojos, ¿no? Finalmente, es congresista Carlos Tubino, estos temas de los desastres naturales en el norte y ahora ya en nuestra capital por los desbordes del río Chillón, del río Rímac, nos pone en una situación cada vez más difícil. Mucha gente prácticamente lo ha perdido todo, o lo poco que tenía lo ha perdido. Y esto se sigue reclamando mayor apoyo, mayor solidaridad por parte no solamente del gobierno, sino también de las fuerzas cívicas del país. Y vemos de que es muy lento este apoyo, es muy lento la solidaridad. Hay demasiada, ¿qué le digo?, indiferencia por parte de nuestra propia sociedad. Esa es una impresión que personalmente tengo, ¿no? Posiblemente esté equivocada, pero es una situación que verdaderamente nos llama la atención. Y ahora se está anunciando también que posiblemente tengamos el niño costero que va a golpear otra vez a nuestro país, pero ¿qué se hace acá? Sí, mira, yo concuerdo plenamente con lo que dices. Yo creo que hay mucha indiferencia en nuestra sociedad. Y no solamente en este caso, sino lo que hablamos desde un inicio. O sea, tenemos que ser mucho más solidarios, sentirnos mucho más peruanos conociendo el interior de nuestro país, compartiendo con la gente sus sufrimientos, sus problemas. Y eso, hemos pecado muchísimo como sociedad en eso, para consolidar una verdadera nación. Por otro lado, indigna también
ver de que son desastres repetitivos. Y entonces se habló de la reconstrucción con cambios, muchos millones de dólares, miles de millones de dólares invertidos en solucionar los problemas, pero vemos las quebradas en Lima, hay más de 22 quebradas que se activan pues cuando hay estas fuertes lluvias, claro, y bajan los huaicos, pero eso no es de ahora, es de muchísimos años. Y entonces, que no podamos solucionar esos problemas, y que no, fíjate que hemos gastado tanto dinero, por ejemplo, en la refinería de Talara, en la misma carretera interoceánica, que circulan muy pocos camiones de Brasil hacia el Perú, y no haber solucionado tantos problemas que afligen a los ciudadanos más pobres de nuestro país, realmente duele muchísimo. Y sí, tiene que haber mucho más solidaridad en todos los estamentos de nuestra sociedad con la gente que está sufriendo los estragos de las lluvias que hemos tenido en nuestro país. Y muchos de ellos son inclusive empresarios, pequeños empresarios que ponen sus restaurantes campestres, que tienen sus criaderos de animales como los cuyes, las gallinas, los patos, etcétera, y que todo eso se ha perdido, ¿no? Una tristeza lamentable. Bueno, la verdad que fue lamentable. Y yo creo que tiene que haber cruzadas de apoyo. Veo a la Iglesia Católica, a algunas otras iglesias, tratando de hacer lo que pueden y ayudar, pero falta una respuesta mucho más fuerte de la sociedad. El gobierno también tiene que ponerse las pilas. Dinero hay. El Perú es uno de los países de Latinoamérica que tiene más reservas internacionales. Sí, pues. Las reservas internacionales de Perú están en 72.000 millones de dólares. Entonces, dinero hay. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacer las cosas y ponernos las pilas todos. Correcto. Muy agradecido por su participación y lo estaremos molestando en cualquier momento. Es congresista Tubino Arias Shereibe por su participación acá en el programa Hora de Cambio. Gracias. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que felicito tu forma de conducir las entrevistas, sobre todo que tienes sensibilidad social y la verdad que llegas a muchísimos hogares. Sigue haciendo ese trabajo, creo que es importante hacer una televisión responsable. Muy bien, Alberto, y siempre a tu disposición, y un saludo especial a todas las personas que nos han visto o escuchado. Gracias. Gracias también, muchas gracias por sus comentarios. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.